Ahí ya están viendo mi pantalla, muchachos. Tiene conexión con los datos. ¿Ya ven mi pantalla ahí, no? Sí, profe. Sí, señor, yo soy. Bueno, muchachos, esto. Cualquier cosa me dicen, listo, ahí estoy grabando, yo les subo después esta parte de la clase, listo, para que ustedes la tengan. Listo, profe. Bueno, vamos a continuar. Entonces me pedían calcular la energía almacenada en un capacitor esférico de dos maneras distintas. ¿Listo? Está acá. Ah, ya. Entonces la primera manera era conociendo la capacitancia. Nosotros ya sabemos que la capacitancia para un capacitor esférico está por esta expresión, ¿sí? ¿Me están escuchando? Se les está recortando, profe. Creo que es mi internet. Ahí me escuchan, ven mi pantalla. Ahí me están escuchando, muchachos. Señor. Vale. Bueno, les decía que nosotros conocemos que la capacitancia está dada por esta expresión, ¿cierto? Para un capacitor esférico. Entonces, la energía potencial eléctrica, bueno, esta expresión que tenemos acá para la energía, ¿Ves? Como esa torta nacional. Le faltan 14 estrellas. Mami. tienen el micrófono encendido, por favor. Es la primera expresión que tenemos acá, si ustedes ven, ¿sí? Pero cuando vayan a hablar, no Aquí confío. Y no dice. Bueno, les decía entonces, a ver, que nosotros ya conocemos la capacidad. Ah, no, ya. Mario, por favor. Mario de la clase. Pues, profe, ahí no da la opción de que usted lo pueda sacar o silenciar al micrófono del compañero. Mario es de la clase. ¿Será que no es de la clase entonces?
Ya no está. Creo que salió. Bueno. Bueno, en fin. Bueno, listo. Entonces, la energía potencial la podemos esto. Mario, por favor, apaga el micrófono. ¿No? Manténlo apagado. Que ya lo enciendo. Entonces, la energía potencial la podemos calcular pues con esta expresión. ¿Sí? Esta es una de las expresiones que vimos ahí anteriormente. Nosotros ya sabemos que la capacitancia está dada por la expresión de arriba, entonces simplemente reemplazamos y tenemos nuestra expresión para la energía potencial, que sería esa que está ahí. ¿Listo? Si ustedes notan, la energía dependería también de la forma, pero también de la carga que se almacene ahí en esa parte. Y vamos a hacer ese cálculo de la energía también integrando la densidad de campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, para esa parte nosotros debemos colocar pues lo que es el campo eléctrico. Nosotros sabemos que el campo eléctrico es igual a esto, ¿sí? Ese es el campo eléctrico entre las placas de un capacitor esférico, ¿sí? Ese sería el campo eléctrico entre las placas de un capacitor esférico. Bueno, vale, de todas maneras hay que dar la reunión para los que no entren. El campo eléctrico entre las placas de un capacitor esférico, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es calcular la densidad de energía, ¿cierto? Recordemos que esta densidad de energía es ¿qué? Como su nombre lo dice, U minúscula es la energía por unidad de volumen. Voy a colocarlo, bueno, una E tipo así, ¿cierto? Para no confundirlo. La energía por unidad de volumen, por eso se denomina densidad de energía, ¿sí? Entonces, yo quiero calcular la energía, ¿cierto? Bueno, podemos colocarle un mayúscula porque estamos trabajando solo con la energía potencial, ¿sí? A ver. Entonces, si yo quiero calcular la energía, pues simplemente voy a mirar o a integrar, si estos, digamos, estos son diferenciales, diferencial de energía potencial y diferencial de volumen, ¿listo? Entonces voy a integrar U por dB, ¿sí? Entonces primero calculemos la densidad de energía. La densidad de energía nosotros sabemos que está por esta expresión, ¿listo? Reemplazando ahí el campo eléctrico y elevándolo al cuadrado, nos queda esta expresión y esta otra expresión. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es despejar U de acá, de la definición de densidad de energía, e integrar respecto al volumen. ¿Sí? Integramos a ambos lados. La integral de U pues es U mayúscula, energía potencial, y me queda al otro lado la integral de la densidad de energía por el diferencial de volumen. ¿Sí? Reemplazamos la densidad de energía ahí, que es esto que tengo entre paréntesis, y eso lo voy a integrar desde R sub A hasta R sub B, que son los radios del capacitor, ¿sí? Y el diferencial de volumen para la esfera, el diferencial de volumen es 4pi R cuadrado por dr, ¿sí? Ese sería el diferencial de volumen. 4pi, que este 4pi sale de hacer la integral, recordemos que para el volumen de una esfera, debemos hacer tres integrales. Una integral es respecto a R, otra es respecto a teta y otra es respecto a phi. La respecto a teta me da 2, la de respecto a phi me da 2pi, y eso multiplicado pues me da 4pi. Y la de R pues la dejamos ahí indicada porque nótese que
Nótese que U minúscula, la densidad de energía, depende de R a la 4. Ahí tenemos un R a la 4 en el denominador. ¿Sí? Las otras dos integrales respecto a teta y phi siempre nos van a dar 4pi cuando tenemos una esfera completa. ¿Listo? Bueno, entonces ahí nos cancelamos este R cuadrado con acá con un cuadrado y acá me va a quedar solamente R cuadrado en la parte de abajo. Saco las constantes de la integral, ¿cierto? Y me queda la integral de dr sobre R cuadrado, que eso evaluándolo me va a quedar así de esta forma. ¿Sí? Entonces, esa sería la energía, entonces, potencial eléctrica almacenada en un capacitor esférico. Si nosotros hacemos ahí la suma de esos dos fraccionarios, ¿sí? Ahí pues hacemos esa suma, nos va a quedar la expresión que nosotros obtuvimos anteriormente, ¿cierto? Entonces nos queda ahí esa expresión. ¿Listo? Y pues comprobamos que sí es igual, ¿sí? La manera más sencilla de hacerlo, pues la primera forma, ¿cierto? Digamos, la manera más larga, pues esta. Digamos, si nosotros no conociéramos la capacitancia y conociéramos el campo eléctrico, pues la haríamos de la manera B. Y si conociéramos la capacitancia, pues sencillo porque es más fácil, ¿cierto? Por definición. ¿Listo? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta de ese ejercicio. No sé si tengan alguna pregunta, muchachos. Bueno, No, entonces, profe, la verdad, pues está bien explicado. vale, listo. Son dos maneras, digamos, en algún ejercicio, si les coloco un ejercicio de este tipo en algún parcial o evaluación, esto, de la primera forma está bien, ¿sí? De la primera forma está bien y es más fácil. ¿Listo? La segunda, pues ya tienen usted que tener en cuenta la definición de densidad de energía, el campo eléctrico y, bueno, saber integrar. Aunque esa integral, pues es sencilla. R a la menos 2 queda R a la menos 1 y me sale un negativo. Sí, ya. Eso es sencillo. Bueno, continuemos entonces. A ver, miremos este ejercicio, a ver qué creen ustedes. Bueno, se desea conectar un capacitor de 4 microfaradios con otro de 8 microfaradios. ¿Con qué tipo de conexión el capacitor de 4 microfaradios tendrá una cantidad mayor de energía almacenada que el de 8 microfaradios? ¿En serie, en paralelo o con cualquiera, ya sea en serie o en paralelo? O ni en serie ni en paralelo. Entonces tenemos los dos capacitores. ¿En qué conexión tendrán más energía? Tendrá el de 4 microfaradios más energía. ¿Qué creen ustedes? En para Entonces, para eso vámonos acá a esto, ¿listo? A la definición de la energía. Debemos tener en cuenta una expresión que me relacione ¿qué? Me tiene que relacionar entonces la carga y la diferencia de potencial, que sería la tercera, ¿cierto? ¿Listo? Que sería la tercera. Bueno, perdón. Bueno, nosotros no conocemos la diferencia de potencial que le vamos a colocar, entonces necesitamos una concapacitancia, ¿sí? Entonces podemos tomar la primera o la segunda, ¿sí? Entonces digamos, bueno, teníamos uno de 4 microfaradios y otro que es de 8, ¿no? Y otro que es de 8 microfaradios. Y me preguntan en cuál el de 4 va a tener más energía que el de 8, ¿sí? Listo, eso es lo que me preguntan. Yo solo sé la capacitancia y sé que en paralelo el potencial es el mismo, ¿cierto? El potencial es el mismo y la carga ya va a ser diferente. Va a tener más carga el de 4 microfaradios, ¿cierto? Por esta expresión. Digamos que este es
este es el 1, el capacitor 1, y este es el capacitor 2. ¿Listo? Referenciemos. Ya. Entonces, si miramos esta expresión de acá arriba, ¿cierto? En paralelo el potencial va a ser el mismo, la carga va a ser diferente. ¿Sí? Y la carga va a ser el producto del potencial por la capacitancia, o sea, va a tener más carga el que tenga mayor capacitancia, o sea, esta carga, acá Q, Q sub 2 va a ser mayor a Q sub 1. Listo, sabemos eso. Entonces, si tomamos, por ejemplo, la primera expresión, nosotros tenemos Q al cuadrado sobre la capacitancia, ¿sí? Entonces, para el de 8 microfaradios tendremos 8 al cuadrado. Ah, perdón, la carga al cuadrado. La carga 2 es mayor y va a ser al cuadrado. Ahí, o con el segundo también podemos mirarlo. El potencial es el mismo. Con esta expresión que les voy a marcar, más fácil, ¿cierto? El potencial es el mismo, pero la capacitancia de 8 va a darme mayor energía, ¿cierto? ¿Por qué me va a dar mayor energía? Porque ahí es una relación directamente proporcional. O sea que en paralelo, la energía va a ser mayor para el de 8 microfarados. Ahora miremoslo en serie, ¿sí? Ahí es directamente, el que tenga mayor capacitancia va a tener mayor energía en paralelo porque el potencial es el mismo para los dos. ¿Listo? Ahora en paralelo no, perdón, en serie. En serie, el potencial es distinto, pero la carga es la misma. ¿Listo? Entonces, ahora ambos van a tener la misma carga y la diferencia de potencial va a ser diferente. ¿Listo? Ahora vamos a relacionarlo, vamos a mirarlo con respecto a esta primera expresión, esta que les voy a marcar. Esta, ¿cierto? En serie yo sé que la carga es la misma. Bueno, uno es de 4 y el otro es de 8, ¿no? ¿Listo? La carga es la misma y voy a dividirlo entre el valor de la capacitancia. Si yo la carga, que es la misma para los dos, la divido entre 4, me va a dar un número más grande que si la divido entre 8, ¿cierto? O sea, que cuando el capacitor de 4 microfaradios va a tener mayor energía es cuando están en serie, ¿cierto? Cuando están en serie, la carga es la misma. Entonces, esta expresión que les enmarqué acá bastantes veces en rojo, la parte de arriba va a ser igual para ambos, pero si lo divido entre 4 me va a dar más grande, si lo divido entre 8 pues va a ser más pequeño. Entonces va a tener más energía el de 4 cuando estén en serie, ¿sí? Entonces la respuesta a esa pregunta es cuando están en serie, el de 4 microfaradios tiene o almacena mayor energía. ¿Listo? Nótese que tenemos que hacer el análisis pues con las expresiones que tenemos ahí. Entonces la respuesta acá es en serie. ¿Listo? En serie se tiene mayor energía. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta de ese ejercicio, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno. Entonces vamos a seguir. Vamos a revisar ahora capacitores con dieléctricos, ¿sí? Nosotros hasta ahora hemos trabajado capacitores que tienen en medio o que tienen entre sus placas vacío, ¿sí? Por eso hemos trabajado con la permitividad del vacío con epsilon 0. Ahora vamos a mirar qué pasa si nosotros introducimos un material dentro, qué pasa con la capacitancia, ¿sí? Y qué pasa, por ejemplo, con el potencial eléctrico y con el campo eléctrico ahí en esa parte. Entonces acá tenemos lo que es un condensador con dieléctrico, ¿cierto? Entonces tenemos dos hojas metálicas conductoras y en medio coloquemos una hoja de plástico que es un material dieléctrico, ¿sí?
Recordemos que un material dieléctrico es lo mismo que un material no conductor o aislante, ¿sí? Que no dejan pasar la corriente eléctrica, no dejan que los electrones se transmitan a través de ellos, ¿sí? Y para que puedan transmitirse a través de ellos, pues tienen que, digamos, haber diferencias de potenciales muy grandes, ¿sí? Y o sea, cuando un material eléctrico pasa a ser conductor, que conduce electricidad, bueno, eso se debe a que nosotros le pongamos un campo eléctrico muy grande o muchísima energía, ¿sí? Y se vuelve conductor porque aparece este fenómeno que se llama ruptura del dieléctrico, ¿sí? Lo sometemos a un campo eléctrico lo suficientemente grande, de tal forma pues que se rompe el dieléctrico, o sea, dañamos el material para que pueda conducir, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, esa es la única manera de que ese material eléctrico conduzca algún tipo de corriente. Bueno, y tenemos una característica acá de cuando colocamos un capacitor con dieléctrico, ¿sí? La capacitancia de un capacitor de dimensiones dadas es mayor cuando entre sus placas hay un material dieléctrico en vez de vacío. ¿Listo? Entonces la capacitancia va a aumentar si nosotros colocamos un material dieléctrico entre las placas del capacitor. ¿Sí? Eso es lo que me dicen ahí. ¿Listo? Y lo podemos demostrar. Listo, entonces vamos a tener dos nomenclaturas acá. Vamos a tener esta nomenclatura. Esta simplemente es la definición de capacitancia igual a la carga sobre la diferencia de potencial. El subíndice 0 va a hacer referencia a cuando nosotros estamos trabajando con un capacitor con vacío, ¿sí? Entonces acá es la capacitancia C sub 0, capacitancia con vacío, B sub 0, diferencia de potencial con vacío. Y esta normal, sin nada, sin subíndice, cuando tenemos el dieléctrico. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a tener una relación para un capacitor cuando tiene o no tiene dieléctrico, o sea, cuando está vacío y no está vacío. Vamos a tener esta constante dieléctrica que va a estar dada por el cociente entre la capacitancia con dieléctrico sobre la capacitancia sin dieléctrico, ¿cierto? Esta constante dieléctrica K va a depender de qué? Del material que nosotros tengamos, ¿sí? Dependiendo del material dieléctrico que coloquemos, ese material va a tener una constante dieléctrica K diferente, ¿cierto? Y se va a definir como el cociente entre la capacitancia con ese dieléctrico en medio y la capacitancia sin el dieléctrico, ¿cierto? Y se va a cumplir también esta relación con los potenciales, ¿cierto? La diferencia de potencial va a ser igual a la diferencia de potencial con vacío sobre la constante dieléctrica. ¿Listo? Se va a cumplir esa relación también, ¿sí? Nótese que cuando está el subíndice 0 hace referencia a que ahí estamos con el vacío en el capacitor. ¿Listo? Entonces esas relaciones se van a cumplir para un capacitor cuando tiene y cuando le quitamos el dieléctrico. Entonces acá tenemos un esquemático que nos muestra el comportamiento de un capacitor con vacío y uno con dieléctrico. En esta primera parte tenemos un capacitor con vacío y está conectado a un electrómetro que me va a medir la diferencia de potencial, ¿sí? Entonces yo tengo una diferencia de potencial A y B sub 0 que hace referencia a que está en medio vacío. ¿Listo? Ahora yo le introduzco un dieléctrico, ¿sí? Si yo le introduzco un dieléctrico, al agregar el dieléctrico se reduce la diferencia de potencial a través del capacitor. El dieléctrico va a hacer que la diferencia de potencial disminuya, ¿sí? Y como disminuye la diferencia de potencial, cuando le introduzco el dieléctrico, pues va a aumentar la capacitancia, porque recordemos que la capacitancia depende inversamente proporcional de la diferencia de potencial. ¿Listo? Entonces metemos el dieléctrico y va a disminuir la diferencia de potencial o el voltaje que vaya entre las placas. ¿Listo? Tenemos eso. Acá tenemos varios valores para la constante dieléctrica,
¿sí? Como les decía, para diferentes materiales tenemos una constante dieléctrica. Nótese que para el vacío es 1, ¿sí? 1 porque la capacitancia en el vacío sobre la capacitancia en el vacío, pues da lo mismo, ¿cierto? Y ahí tenemos para diferentes materiales, ¿cierto? Entre más grande sea la capacitancia con dieléctrico, mayor va a ser la capacidad del capacitor para almacenar energía. ¿Listo? Entonces ahí tenemos diferentes. Miren que ahí no hay una diferencia notable entre el vacío y el aire, ¿cierto? Inclusive si colocamos el aire a 100 atmósferas, tampoco hay una diferencia notable, ¿sí? Entre ellos. Por eso, pues cuando nosotros trabajamos en el laboratorio, pues nosotros simplemente decimos, trabajamos con epsilon 0, ¿cierto? Que es con vacío, como quien dice, porque no, nótese que no hay una diferencia muy grande. Y para otros materiales, pues ya... ¿Me escuchan ahí, muchachos? No sé por qué me salió. Sí, ahora sí, profe. Bueno, listo. Tenemos ahí los diferentes valores para la constante dieléctrica. ¿Listo? Recuerden que esa constante es igual a la capacitancia con dieléctrico sobre la capacitancia sin dieléctrico o con vacío. Bueno, acá tenemos, digamos, un esquema donde miramos qué pasa con el campo eléctrico. ¿Listo? Carga inducida y polarización. ¿Sí? Entonces nos vamos nuevamente a lo primero que vimos nosotros en el curso, ¿sí? Que nosotros vimos qué pasaba cuando poníamos, frotábamos un material con otro, ¿cierto? Y eso, carga inducida de polarización. Nosotros tenemos un material dieléctrico y lo vamos a introducir en un capacitor que ya tiene un campo eléctrico. Entonces acá inicialmente nosotros tenemos un capacitor que ya tiene su campo eléctrico, ¿cierto? Tiene su carga y en medio tiene un campo eléctrico, tiene una carga positiva, una carga negativa. Sabemos que el campo eléctrico ahí es sigma sobre epsilon 0. Este sería el campo eléctrico del capacitor con vacío. Acuérdense de la notación. Con el subíndice 0 hace referencia a que hay vacío en medio y cuando no tiene subíndice hace referencia a que está con el dieléctrico. ¿Listo? Ahora, si nosotros introducimos el dieléctrico, que es lo que está en la parte B, ¿qué va a pasar? Recuerden que un material dieléctrico se polariza también, un material no conductor. Uno conductor, simplemente todos los electrones se van para un lado y se va la carga positiva para un lado y la negativa para el otro. Para un dieléctrico se polarizan es las moléculas del material, pero también se genera carga inducida. Entonces metemos el material dieléctrico y ahora va a haber una carga inducida. Mire, nótese acá que hay una carga negativa para este lado, que esa carga negativa es producto de la atracción electromagnética. Y una carga positiva para este lado, en el material dieléctrico. ¿Sí? ¿Listo? Esa carga inducida me va a producir un campo eléctrico además del que ya tenemos. Y ese campo eléctrico va a ir ¿en qué dirección? Nótese que ese campo eléctrico va de positivo a negativo. Va así. Va a ser el campo eléctrico, voy a ponerlo su I, que hace referencia a que es el campo eléctrico inducido. Entonces tenemos un campo eléctrico que va en contra del campo eléctrico que ya estaba inicialmente. ¿Sí? El valor del campo eléctrico final va a ser menor, ¿cierto? Con dieléctrico que sin dieléctrico, ¿sí? O sea, cuando metemos el dieléctrico, el valor del campo eléctrico entre las placas disminuye, debido a que en el dieléctrico se genera esa carga inducida y se genera un campo eléctrico que es contrario al que ya teníamos, ¿sí? Entonces, si sumamos los campos eléctricos ahí cuando ya tenemos el dieléctrico, pues simplemente nos va a dar menor al que teníamos, al campo eléctrico que teníamos con vacío. ¿Sí? ¿Cómo se ve eso? Bueno, algebraicamente. Bueno, algebraicamente yo sé que el campo eléctrico con vacío es este, ¿cierto? Ahora,
el de la parte B me va a quedar de esta manera, ¿sí? Donde este término hace referencia a ¿qué? Al campo eléctrico normal con vacío, pero recuerden que ahí se genera un campo eléctrico en dirección contraria, que va a ser el de este término, ¿sí? Sigma sub i, que hace referencia a la carga inducida. Nótese en el gráfico que ahí aparece menos sigma sub i más sigma sub i, ¿sí? Que hace referencia a esa carga inducida. Y va a haber una relación entre esos campos eléctricos con dieléctrico y sin dieléctrico. Nótese pues que este segundo va a ser menor porque yo le estoy quitando sigma sub i sobre epsilon 0, ¿sí? Se va a cumplir esta relación también para los campos eléctricos, ¿sí? Que el campo eléctrico es igual al campo eléctrico en el vacío sobre la constante dieléctrica del material. ¿Listo? Se va a cumplir también eso. ¿Listo? Y para las densidades de carga se va a cumplir esto, reemplazando estos dos términos acá, estos dos términos de campos eléctricos, cuando están con el vacío y sin vacío, podemos nosotros mirar cuál es la carga inducida en el material dieléctrico. La carga inducida va a depender de la carga que tenga las placas del capacitor, ¿cierto? De este sigma, que es la carga de las placas del capacitor, y de la constante dieléctrica, según esa ecuación que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, con esa última expresión podemos calcular la carga inducida que hay sobre el material dieléctrico. ¿Listo? Bueno. Permitividad del dieléctrico, ¿sí? Entonces nosotros vamos ahora a introducir este término de permitividad del dieléctrico. Nosotros trabajamos anteriormente con la permitividad del vacío, que era epsilon 0, ¿sí? La permitividad del dieléctrico no va a ser otra cosa sino epsilon, y que va a estar definida como el producto de la constante dieléctrica por epsilon 0, ¿sí? Y esa va a ser la permitividad de algún material, ¿sí? Recordemos que hay constantes dieléctricas K para cada material, entonces van a haber también permitividades eléctricas epsilon para cada material, ¿sí? Y nosotros podemos entonces definir el campo eléctrico para un material que tiene ¿qué? Que tiene un dieléctrico adentro, para un capacitor, ¿cierto? Con dieléctrico adentro, y va a estar dado por esta expresión, ¿sí? El campo eléctrico es igual a sigma sobre la permitividad del material dieléctrico que tengamos ahí, ¿sí? Nótese que ya todo lo que tenemos anteriormente va a ser igual, lo que va a cambiar es que no vamos a trabajar con epsilon 0, sino con epsilon, ¿listo? Lo mismo para la capacitancia de un capacitor de placas paralelas. Nosotros sabemos, bueno, la capacitancia va a ser el producto de la constante dieléctrica por la capacitancia en vacío, ¿cierto? La capacitancia, cuando tiene vacío el capacitor de placas paralelas, es igual a epsilon 0 por el área sobre D, sobre la distancia de separación. Y K por epsilon 0, pues es la permitividad del material. Entonces, nótese que lo que cambió fue que cambiamos epsilon 0 por epsilon, ¿sí? Entonces, ahora trabajamos con la permitividad del material dieléctrico, ¿sí? Lo mismo va a pasar con la densidad de energía eléctrica, ¿sí? La densidad de energía eléctrica está dada por, esta es la densidad de energía eléctrica, ¿sí? Un medio de epsilon 0 por el campo eléctrico al cuadrado cuando la tenemos solamente en el vacío. Cuando la tenemos con un dieléctrico va a aparecer el término K aquí. Va a aparecernos la constante dieléctrica, ¿cierto? Y la constante dieléctrica por epsilon 0 pues es epsilon, ¿sí? Entonces lo que cambia, nótese, con respecto al capacitor con vacío es que en vez de epsilon 0 ya ahora tenemos epsilon, que es la permitividad del material que está entre las placas del capacitor. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna No, pregunta? profe. No, 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 señor. Bueno, vale. Vamos a dar hasta ahí, muchachos, la clase del día de hoy. ¿Listo?
Vamos a dejar hasta ahí la clase del día Profe. de hoy. Vale, Esto, profe. más tarde les comparto el video, este video. Si yo les paso el enlace por Teams y por WhatsApp, ¿cierto? Esta parte de la clase que esta es importante porque ya estamos hablando de materiales con dieléctrico, de capacitores con dieléctrico. Bueno, muchachos, que pasen ya una buena noche entonces todos, ¿listo? Cualquier Listo, cosa, profe. cualquier problema me escriben. Vale, profe, igualmente, hasta luego. Vale, que estén bien Profe. todos. Hasta luego.